Mariano, Mariano, no has cambiado. Corres como un galgo, le dijo mi padre cuando llegó el 4 de marzo de 1939 al campo de concentración de Setfons, a unos kilómetros de Montauban, en Francia. Mariano Viñuales de Huerto combatió de agosto 37 a marzo 1938 en la 32 División en el frente de Alcubierre. Fue incorporado en el Ejército Popular de la 46 División del 11 Cuerpo de Ejército, mandado por el Campesino. Herido a finales del 38, en la batalla del Ebro, lo llevaron a Besós, en Cataluña. Restablecido, participó con su grupo en los combates de Balaguer. Pero tuvieron que retirarse a Pras de Moyo y Campredón, y el 13 de febrero, vigilado por los soldados africanos del ejército francés y la gendarmería, entraron en Francia. En el campo de Setfons, su barraca era la número 10, y empieza su estancia haciendo unos cuantos trabajos agrícolas alrededor del campo. A vísperas de Navidad, un patrón de otra ciudad, la francesa, lo coge a su servicio como obrero agrícola. Ahí estará hasta el 9 de marzo de 1943, y cuando los alemanes lo quisieron incorporar en el agrupamiento de trabajadores extranjeros número 533, entonces Mariano decidió de escaparse. Al trabajar al exterior del campo de concentración y protegido por su patrón, el señor Guillemán, tuvo la suerte de no ser incorporado en las compañías de trabajadores extranjeros que fueron puestas a disposición del ejército francés a partir del día 2 de septiembre de 1939, cuando la declaración de guerra con Alemania. En otra ocasión ya hablaremos más de ese campo y cómo vivían los 16.000 o más republicanos que fueron internados. La alegría de Mariano fue de encontrarse con sus camaradas comunistas, en particular la mayoría de la 43 División de la Bolsa de Bielsa, como Massimo Gracia, los San Pietros de Huesca, José Las Heras y Mariano Conte de Robres, Mariano Constantes y tantos otros de los pueblos monegrinos, y con mi padre. Mariano participó a cada vez que volvía al campo a la organización secreta llevada por la JCU y el Partido Comunista, que llevaba de cabeza a las autoridades francesas, tanto militar como civil. La lucha no había terminado para todos estos hombres de 20 o 22 años. Mariano había nacido en febrero de 1919. Ahí, en esas tierras de lengua desconocida, luchando también contra los piojos y los maltratos, en ellos maduraba esa voluntad de vencer y de llevar bien alto el ideal de la República Española. Ahí, como en los otros campos, la fraternidad española se hacía más fuerte. Eran jóvenes, jugaban al fútbol y siempre ganaban a los franceses, en particular al equipo de la gendarmería. Salían de noche a escondidas para ir a los bailes de los pueblos vecinos, y cuántas cosas más me contaron. Hablaban de sus combates de los años 34 y 35, cuando iban por los pueblos de la provincia de Huesca, implantar la juventud comunista, con Simón de Alcampel, con Tomás y José Villacampa de Barbastro, Casal de Tamarite, Peñarrocha de Jaca. Eran los años de combate para crear una mañana de libertad e igualdad, encontrarse con la alegría en los ojos y el amor en la vida, con las hermanas, por ejemplo, las 5 hermanas Falcón de Sariñena, las 5 eran de las Juventudes Comunistas. También el partido se organiza en Fons, en Estadilla.
Mariano conoció en esas luchas de la dignidad que el ser humano tiene que vivir de pie y no ser el vasallo de nadie. Pero un 18 de julio llegó. Mariano se va de ese patrón, se escapa a través campos, llega cerca del mar, al sur de Burdeos, en Arcachón, y durante unos meses trabaja en una empresa italiana. Un grupo de guerrilleros españoles lo ponen como agente de enlace entre los varios pequeños maquis de la zona. Pero Mariano, sea como sea, quiere volver a España, volver a Huerto. A finales del 43 coge un tren que iba hasta Po. Y en Dax pudo escaparse de milagro de la Gestapo y corriendo, andando, durmiendo bajo las estrellas, llegó hasta Tarascón d'Ariège, el departamento de l'Ariège que toca al Pirineo, entrando en contacto con unos guerrilleros de la tercera brigada de l'Ariège. Estuvo unos meses trabajando en un bosque como leñador. Fue cuando se encontró con unos de Ayerbe, comunistas como él, que lo incorporaron al grupo de guerrilleros. Otra odisea empezó para Mariano. En octubre de 44, con ese grupo, mandando por Nicolás Gracia, entró en España por Canfrán. Se dirigieron por Jaca, querían llegar hasta Almodóvar. Pero en Jaca, Mariano se separó de sus amigos. Se fue solo sin armas y por fin llegó a Almodóvar. Y por otros pueblos llegó hasta Huerto. Ya conocéis la historia. El 18 de noviembre de 1944 lo detuvo la Guardia Civil. El 19 de mayo de 1945 la sentencia fue pronunciada, resultando que el otoño pasado penetraron en territorio español procedente de Francia diversos grupos de rebeldes armados y organizados militarmente, formados en su casi totalidad por antiguos componentes del Ejército Rojo, que fue derrotado por el Ejército Nacional en la Cruzada 1936-39 y que se refugiaron en el país vecino. En esa forma y con el propósito de derrocar el actual régimen político e instaurar un gobierno de unión nacional, entró en España un grupo orgánico que constituía la Brigada 241. Antes la llamaban Brigada B, de cuya unidad formaban parte los procesados. Hay una lista de 8 o 10 y entre ellos Mariano. Y Mariano fue condenado a 14 años de reclusión. Mariano sabía que otros combates lo esperaban. Después de esos años de cárcel volvió al combate de la militancia y no paró. Hacia esos años de la democracia su voz se hizo más fuerte. Fueron durante años y años los encuentros con sus amigos del partido, Sisto Agudo, José Güez de Zaragoza, López Raimundo. Había encuentros en Gañén, en casa de Hortensia y Antonio, con Antonio Hernando de Robles y otros y otros. Quiero decir que Mariano, no solo como militante comunista, no solo como miembro del Círculo Republicano de Huesca, no solo como republicano, Mariano era un humanista. Mariano luchaba contra la injusticia. Mariano quería a través de la fraternidad que la libertad y la igualdad por fin llegaran a nuestra sociedad. Mariano quería con todo su corazón que los humildes, los dejados por cuentas, tuvieran el derecho de vivir decentemente y con dignidad. Mariano sabía que ese camino es largo y duro, pero convencido llevaba la bandera republicana bien alta, bandera que salieron de las urnas el 14 de abril de 1931. Mariano sabía, a pesar que algunos hablan siempre de vencedores y vencidos, que la República nunca fue vencida. Mariano, somos como tú, hijos de la República, y ella nunca olvida a sus hijos. Adiós, Mariano, hasta siempre, viva la República. La enemiga posición.